Buenas tardes, noches a todos. Soy el doctor Juan Pablo de Formación Jurídica y una vez más estamos en lo que nosotros denominamos un café jurídico. Es un espacio donde compartimos saberes, escuchamos a un disertante. En este caso tenemos como invitado al médico y abogado especialista en malapraxis, autor del libro El juicio de malapraxis médica, el doctor Marcelo Lubieniecki. Buenas tardes, noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Como siempre digo, la verdad que es un honor que me hayan invitado y a veces resulta raro este intercambio, pensar que hace unos años estaba sentado del otro lado formándome y hoy por suerte puedo dar algunos de los conocimientos que fui tomando en estos años a otros abogados que le interese este hermoso tema y difícil que es la mala praxis. Sí, sí, sí. Y aparte también lo que nosotros fomentamos a través de formación jurídica es llegar a todo el país. Tenemos colegas del norte, del sur, del este, de Cuyo, de todos lados, de la Patagonia, hasta de Ushuaia tenemos, y de Jujuy también. Y bueno, lo que hace esto es a través de Zoom, a través de Meet, cuando lo hacemos, a través de Instagram, que en algún momento también lo hicimos, tratar de llegar a todos y compartir eh, con una clase abierta. Y después, bueno, tenemos nuestros talleres, pero siempre hacemos énfasis también en compartir los conocimientos a todos, ¿sí? Marcelo, bueno, yo te sigo acá, ¿sí? Si alguien quiere hacer una consulta, la puede escribir, como ya les dije, en el chat yo se la leo a Marcelo y si no, levanta la mano y le damos el turno para que pueda hacer la pregunta con el micrófono abierto. ¿Sí? Marcelo, te escuchamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a dar esta charla. Esperemos que sea una charla práctica, que tengan preguntas y dudas para poder ir aclarando. Bueno, ¿por qué se me ocurrió en primer lugar a mí el tema de trabajo en equipo para los casos de mala praxis? Porque en realidad con el tiempo uno va aprendiendo de que esta rama, que es una rama que se desprende de daños y perjuicios, porque no es más que una rama especial de un grosso tronco que es daños y perjuicios, sí o sí necesitamos formar un equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a meternos en una ciencia que es la ciencia médica, que es un vocabulario totalmente diferente y extraño para nosotros, un vocabulario difícil. Desde el punto es muy difícil para un abogado común tratar de leer una historia clínica, interpretar una historia clínica, entender los resúmenes que los médicos ponemos en las historias clínicas. O sea, qué sé yo, por ejemplo a cualquiera de ustedes le digo IC, que diga IC en una historia clínica y yo entiendo que es insuficiencia cardíaca, pero ustedes no tienen por qué entenderlo, o HTA, o por ejemplo hemorragia digestiva alta es HDA y ustedes leen HDA y capaz no saben ni de qué se murió la persona. Entonces, el trabajo en equipo en esta rama es fundamental y cómo se forma. Yo, de mi parte, capaz soy el menos indicado para decirlo porque trabajo sin la asistencia de un médico legista. Pero en primer lugar, cualquiera que quiera trabajar en rama de mala praxis, lo primero que va a necesitar es un médico asesor que lo pueda guiar para saber si hay un caso de mala praxis. Y en segundo lugar, una de las cuestiones también muy importantes es trabajar con un mediador que tenga conocimientos, ¿sí? O sea, tiene que ser un mediador, capaz puede ser su mediador, obviamente, pero si toman mediadores que lleven ya casos de mala praxis, no, los van a guiar a ustedes y los van a ayudar mucho mejor en el caso. ¿Por qué? Porque cuando hay que armar el caso de mala praxis, que eso como yo estaba hablando acá con mi colega, que me voy a extender más en el curso, hay un montón de matices, de situaciones en las cuales hay que armar una mediación que es muy importante que el mediador te colabore. Yo en mis años de trabajo, por suerte, he conseguido a un mediador que es 10 puntos, pero he tenido que trabajar con otros que a veces, más que ayudarte, te dificultan porque preguntan demasiado, quieren de participar demasiado y a veces se complica la mediación. Entonces, fundamental es el asesoramiento con un médico legista
y un buen mediador. Y lo otro es, si uno no tiene ningún conocimiento en mala praxis, o sea, y quiere empezar a hacerlo, esto es muy bueno empezar con estos cursos, o tener algún abogado o un colega que tenga conocimientos como para guiarlos. ¿Por qué? Porque esto es como recién estaba hablando antes de empezar esta charla. Para mí, con todos estos años que llevo de mala praxis, el cliente que nos viene a realizar la consulta, esta rama es muy parecida a la rama de familia. O sea, el cliente viene con una angustia. ¿Por qué? Porque ha tenido una crisis y un problema con el sistema médico. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer nosotros cuando tomamos casos de mala praxis es escuchar. O sea, tenemos que olvidarnos que nosotros somos el abogado, que el otro es el cliente, es sentarnos, a veces con escuchar al cliente y no interrumpirlo, vamos a poder entender cuál es su reclamo y cuál es lo que él entiende. Obviamente, nosotros para confirmar eso vamos a tener que tener un asesoramiento. Y ahí es como nosotros lo tenemos que saber manejar, porque muchas veces, lamentablemente, en nuestra soberbia de abogados, ponemos en crisis esa relación, no escuchando o interrumpiendo la charla o haciendo sonar el celular o atendiendo otras cosas. Y el cliente, la verdad, que en ese sentido yo he visto muchas veces cuando trabajaba con otro abogado que era así, se pierde esa conexión, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es lo de trabajar en equipo y nosotros mismos saber que es una rama muy especial y es un cliente que viene muy sensible. Una vez que nosotros entendemos eso, el cliente se va a dar cuenta, ¿sí? Y después no es, por ejemplo, la primera charla que nosotros tenemos que tener con el cliente no es, espere que le tengo que pasar a mi médico legista para que me haga un informe y me diga si lo tengo que llevar o no. Esa es la mejor forma de perderlo al cliente, no va a volver. O sea, lo que siempre tenemos que hacer es sentarnos, escuchar. El cliente capaz nos va a querer mostrar la historia clínica, la vemos, la leemos, capaz el cliente mismo nos dice, pero mira, acá que dice que lo atendieron, no lo atendieron bien. Después, con el tiempo, cuando hagamos casos de mala praxis, nosotros mismos vamos a ir entendiendo un poco más sobre el tema. Y después, el otro gran problema que vamos a tener nosotros en los casos de mala praxis es que siempre los abogados que vengan de las compañías de seguro, cada vez que ustedes tengan un caso, ellos ya estuvieron en 1000. Con lo cual, rápidamente se dan cuenta cuando hay un abogado que agarró un caso de mala praxis y no lo sabe llevar. Rápidamente, desde el manejo de por qué citaste a esta parte, por qué citaste a esta, decime cuál es. Porque hay, por ejemplo, uno cuando no sabe y toma un caso de mala praxis dice, bueno, voy a citar a todos los médicos que intervinieron. Y una vez una abogada que me llevó a mí citó al cirujano que le terminó salvando la vida. Entonces, estábamos, en esa época eran presenciales y yo acompañé a esa abogada, pero ustedes imaginen la situación cuando la abogada del médico le dice, pero ¿para qué citó este médico si fue el que después de 3 días que no lo vieron lo entró a operar? Lamentablemente falleció porque ya estaba muy grave. Entonces tenemos que manejar muy bien en estos casos los temas de responsabilidad. Entonces, para que se entienda, cuando uno quiere llevar un caso de mala praxis, lo pueden llevar como ustedes quieran, pero es fundamental tener un médico legista que los asesore o un abogado que tenga experiencia, porque hay diferentes formas de trabajar los casos. Eso también es importante. Uno puede trabajarlo el caso totalmente independiente, lo puede trabajar con un socio, ¿sí? Entonces hay que tomar esa decisión de lo llevamos, no lo llevamos. A veces yo tengo mi mano derecha que trabaja conmigo y a veces discutimos, ¿llevamos este caso, no llevamos este caso? Es muy bueno en la primera entrevista porque en la primera entrevista uno se da cuenta el tipo de cliente que vamos a tener y vamos a llevar. O sea, hay muchas situaciones que nos van a ir dando pautas de si el caso es factible o no factible. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Si no, Si hablo todo alguien el quiere tiempo hacer yo. alguna pregunta, la puede escribir y yo se la leo, o puede abrir el micrófono, nos escuchamos. Sí, una pregunta. Mediación previa obligatoria, ¿no? Yo litigo acá en Capital, sí, en provincia también, porque tengo un caso que pasé
Hoy por hoy la mediación es previa obligatoria. Lo que te voy a aclarar es algo. Mi experiencia es que en los casos de mala praxis, si es muy importante hablarlo con el cliente, el 95% no se cierra en mediación. O sea, lo que quiero que, y esto es muy importante, como siempre, como dije recién, voy a extender más en el curso, es muy importante que en la primera entrevista con el cliente nosotros le expliquemos esta situación, porque a veces si no el cliente viene con la ilusión, o mismo nosotros cuando no tenemos experiencia, creemos que vamos a ir con un caso que es recontra fuerte, que nuestro médico legista nos hizo un informe que es catastrófico, nos sentamos en la mediación y así como nos sentamos en la mediación, a la tercera mediación cerramos sin acuerdo. No hay seguros que vengan y te ofrezcan lo que nosotros querramos en mediación. Eso lo tienen que saber. Lo que van a hacer los seguros es saber si vos sos de hacer rama de mala praxis, si te conocen, si sabes que vas a presentar la demanda o no, cómo vas a presentar la demanda, si llevas el caso. Y generalmente, si uno termina haciendo la demanda, hay muchas veces que hay ofrecimientos, pero recién en la audiencia del 360, que ahí sí. Y después uno va aprendiendo cuáles son los seguros solventes y cuáles son. Por eso, hoy por hoy, a veces uno tiene que pensar cuando tomo un caso, contra quién voy a ir. Yo me fijo hoy más, a veces, el caso en sí, porque yo, por ejemplo, puedo tener, para que me entiendan, puedo tener los casos más graves son, por ejemplo, los neurológicos, ¿sí? Los problemas de obstetricia, que por hipoxia hay un problema neurológico, una muerte de un recién nacido, perfecto. Lo tenemos contra un hospital de la provincia o lo tenemos contra un hospital del gobierno de la ciudad, ya sabemos que ese es un caso para litigar durante 10 años, en donde cuando querramos cobrar vamos a tener que ir a la tesorería y lo primero que van a decir es que esa plata va para sueldo. O sea, entonces uno dice, está bien, es un caso grave y yo sé que ese daño fue por negligencia. ¿Lo llevo? ¿Estoy dispuesto a tener 10 años un proceso? Eso uno lo va aprendiendo a medida que va llevando casos. Entonces, también yo voy viendo ahora los, los seguros que tenemos de mala praxis, que los que hagan mala praxis van a ir aprendiendo, no son muchos, pero hay algunos que son muy buenos, que yo sé que les doy un poco más de paciencia porque tienen capital, que son Noble, SMG, Seguros Médicos, son los 3 mejores seguros que hay en el mercado. TPC está quebrado, Prudencia no ofrece nunca nada, paga si otros pagan, entonces uno va aprendiendo y yo lo que hago es, por respeto a mí, por respeto a mi cliente, cierro las mediaciones y voy a demanda, pero perdón que me extendí, pero sí, la mediación es obligatoria, pero no lo tomen, yo a la mediación la tomo a los fines de integrar a los que quiero demandar. Después en el curso me voy a extender un montón con los temas prácticos míos de las miles de cosas que pueden pasar y cómo hay que armar una mediación, que eso también es muy importante, porque depende de cómo armemos la mediación. Por ejemplo, yo he tenido muchos problemas con un mediador porque todo cambió y todos lo sabemos después de la pandemia. O sea, las mediaciones dejaron de ser presenciales, porque ahora, por ejemplo, a mí me encantaría tener una charla en un aula presencial, pero hoy el futuro después de la pandemia es por Zoom y uno se tuvo que acostumbrar. Bueno, las mediaciones hoy son iguales. Y cuando tengan estos casos de mala praxis, es muy importante que ustedes vean bien el acta. O yo porque tengo muchos casos, pero a veces uno no controla el acta y el acta yo lo entiendo, al acta para el abogado es como una historia clínica para el médico. O sea, el acta bien hecha, yo le tengo que pasar a un colega el acta y el colega tiene que entender cuáles son los que yo tengo que demandar en el objeto. Entonces, hay muchas veces que los mediadores, o sea, como hay buenos abogados y hay malos abogados, hay buenos mediadores. Las actas a veces son un desastre lo que hacen. O sea, por ejemplo, yo con mi mediador me cansé de decirle, si hay un demandado bien notificado, necesito que en el acta me pongas ausente sin justificar. ¿Y por qué digo esto? Sí, me estoy extendiendo, pero bueno, no importa. ¿Por qué digo esto? Yo necesito eso, ¿por qué? Porque si después yo presento la demanda, en los juzgados tienen tantos casos que no les importa y no leen nada. Leen que no se presentó y en el primer proveído te salen que se reabra la mediación para citar a tal.
y arriba decía que estuvo notificado, pero como el mediador no te pone ausente sin justificar, ellos no lo leen y te piden reabrir la mediación. Vos perdés tiempo porque tenés que presentar otro escrito aclarando que en el acta figura. Ellos agarran, te dicen que tenés razón, entonces te dan el proveído, pero te lo dan un mes después. Así que bueno, todas estas cosas, el acta es, la mediación es a los fines de integrar. Lo más importante es cómo nosotros sabemos a quiénes integrar, porque el acta es fundamental al momento de presentar la demanda. Espero haberte contestado y me extendí un poquito. No sé si hay alguna No otra hay problema. pregunta. Lucía, te escuchamos. Más que nada para hacerlo así práctico, Sí, me así, preguntan igual. y yo les voy contestando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta. Si cuando uno desarrolla una demanda ya en lo civil, digamos, por daños y perjuicios, pero que la trae de penal, ¿uno cómo la puede armar? De manera más fácil, práctica, porque yo la verdad estoy estoy intentando, mejor dicho, armar una demanda por daños y perjuicios con una muerte. Y me está costando eso, ¿cómo la incorporo trayendo de penal? Porque ya en penal ya No, está. no, yo te explico, perdón, te explico. Después te voy a pasar mi alias para el pago. No, te explico cómo es cómo lo tenés que manejar. O sea, ya la causa penal, vos lo único que tenés que hacer, lo que te ayuda a la causa penal es que suspende la prescripción en lo civil, ¿correcto? Entonces, a vos no te Sí, conviene hacer el civil dentro del penal, sino que te conviene hacer una demanda común civil, pero vos aclarás que está en curso una causa penal. Después del juzgado, te van a pedir que incorpores el expediente y la causa penal, o si el juez quiere, te va a hacer un oficio para que de la causa penal te lo pasen al civil. Pero es sencillo, vos haces solamente la demanda y en la demanda aclará que se está llevando una causa penal con el número de expediente, con el juzgado todo, y del juzgado civil te van a te lo van a pedir. En el primer proveído te van a decir que vos pases la causa penal o le van a pedir consulta. ¿Por qué? Porque hasta el gran problema de cuando uno, ¿por qué yo, por ejemplo, cuando no quiero hacer penal? ¿Sí? Porque hasta que no se termina el penal, no hay sentencia en el civil. ¿Sí? O sea, si a vos el penal te va a durar 10 años, va a seguir el civil hasta que no haya una sentencia. Pero muchas veces pasa, a mí me vienen clientes con que ya tienen la causa penal, porque a veces por una muerte ya directamente hacen la denuncia dentro del hospital, se llevan al cadáver y se inició la causa penal. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer después, yo no sé si vos te constituiste como querellante en la causa penal o solamente querés llevar sí, el y civil. lo llevo no, en la penal, lo civil no lo comencé. En realidad es personal, es de causa propia. Y lo comencé en penal, lo hice en penal y bueno, sí, se constituyó una mala praxis, se O sea, corroboró, ¿ya pedí tenés el perito. sentencia en lo penal? No, no, todavía no, Ah. no. Pues bueno, Eh, después tendrá, lo que tiene de bueno, a mí lo que me gusta cuando hay una causa penal es que el fiscal trabaja para nosotros y eso es muy útil. ¿Por qué? Porque claro, sí. el fiscal seguro ya secuestró la historia clínica, seguro, con lo cual vos ya podés Yo pedir. la había pedido y es exactamente la que me dieron a mí, No, se por la eso, dieron a sí, ellos. Yo pero, pensé que iba a pero cambiar en algo, pero no. no tienen por qué cambiarla, pero ¿cuál es la ventaja que vos tenés? Que cuando vos la pidas en el juzgado, esa está certificada la de la causa penal y foliada. Entonces cuando vos la presentes como prueba, tenés que presentar la que tienen en la causa penal, no la que tenés vos. ¿Sí? Porque esa Entiendo. Sí. es más oficial, es como está certificada por la causa penal. Y después el fiscal está trabajando para vos, porque el fiscal va a citar a los que vos estás diciendo, cree que tiene responsabilidad, con lo cual lo más difícil, que es conseguir los domicilios reales de los demandados, ya los tenés, porque el fiscal sí o sí los va a citar y seguramente el hospital al fiscal le habrá dado el domicilio de los médicos responsables. Entonces, Exacto. ¿Cuánto, mi amor? Monto. 125. Y lo otro que quería consultarle, que es lo que usted me estaba diciendo recién con ¿hay respecto. alguien, perdón, hay alguien que está hablando de fondo, puede ser? Ahí hay una silencio. María Ángela Morales Franco tiene el micrófono.
Pedile por favor que lo apague porque se escucha como grito. Bueno, vale, paso. Un buen caso que yo y acabó el jueves. Bueno, de eso pasó un montón. Bueno, Esperá que ahí los silencié a todos. Ahí vuélvanse a abrir. El doctor también. Marcelo y Lucía también los silencié. Abran sus micrófonos, por favor. Ahí está. Marcelo. ahí está. No, le decía como usted estaba hablando recién sobre cómo tomar las responsabilidades. En eso de las responsabilidades, si fue en un interín desde que entró hasta que salió 17 horas, póngale, y fueron 2 turnos, se tendría que llamar y citar a los 2 turnos, ¿no? Yo lo tomé. Bueno, lo que pasa es que eso no es motivo de esta charla porque es más profundizar, o sea, es más profundizar. Vos lo que tenés que hacer es analizar bien el caso y ver, o sea, cuando vos tenés un caso de mala praxis, vas a tener responsabilidades objetivas y responsabilidades subjetivas, ¿sí? Sí. Las responsabilidades subjetivas van a ser sobre los profesionales, pero los profesionales solamente que se considere que actuaron con negligencia. Vos no podés citar a toda la escalada del turno, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, vos tenés que ver, por ejemplo, no sé quién fue que falleció, no importa, pero, por ejemplo, el paciente fallece 17 horas de Sí. hoy. Yo no puedo citar, por ejemplo, el que lo vio hace una semana. Yo como mucho tengo que evaluar y ver cuándo entiendo yo, sabiendo que tengo el resultado muerte, que empezaron a mentir en las evoluciones. Quiere decir, esto te lo dice un médico, por ejemplo, falleció a las 17. A las 16 no podía estar con buen estado general, hemodinámicamente compensado. ¿Entendés? O sea, y a las 17 murió de una peritonitis. O sea, eso uno lo va analizando cuando ve la historia clínica y ahí es donde yo te digo la importancia de que no se cita por citar. Al margen que no sé si ustedes saben, pero mi mediador me informó que cada carta de documento sale una fortuna ahora. Creo que estaban como 11.000 pesos cada carta de documento. 12.500. Bueno, o sea, vienen aumentando. A mi mediador lo estoy matando porque le sigo pidiendo a mis clientes 10.500, pero bueno, mi mediador es la banca. Pero por eso te digo, o sea, uno para mí tiene que citar solamente a los que tienen responsabilidades. ¿Pero por qué? Porque vos si no, después te metés en un montón de problemas y algo muy grosso, los que hacen civil lo van a entender, que no me gusta caer en eso, que en la contestación de demanda te ponen falta de legitimación pasiva. Esa falta de legitimación pasiva va con costas y es un dolor de cabeza. Entonces, si uno cita por citar a quien no corresponde, ¿sí? En ese sentido es muy útil la mediación, porque a mí, por ejemplo, la mediación, yo en realidad no me pasa, pero con otros abogados la mediación sirve muchas veces para saber que he citado innecesariamente a una persona. ¿Por qué? Porque que yo lo integre en la mediación y, por ejemplo, venga el médico y me diga, sí, pero bueno, yo no era, o sea, yo no estaba. No sé por qué me usaron el sello. El tema de mala praxis es porque obviamente a las prepagas, clínicas, hospitales, obras sociales no hay problema, pero los más importantes, que son los médicos como persona física, es muy, muy difícil notificarlo. Espero habértelo aclarado. Sí, yo estoy anotada en el curso. Va a ser solo mala praxis médica porque las dudas mías me surgen en cuanto a mala praxis médica en cirugía estética. No, Pues, mirá, yo estoy llevando, en mis 15 años ya debo tener más de 30 casos. O sea, el tema de cirugía estética de mala praxis es recontra interesante, te explico por qué, porque siempre pagan. O sea, a la larga o a la corta, yo antes trabajé con una abogada que no importa el nombre, que se había enganchado. Hay una página de chicas que tuvieron problemas de mala praxis. Y una vez que vos te enganchás ahí, te llueven los casos. Y no hay nada que a los cirujanos plásticos les moleste más que les inicien demandas. Entonces, tienen pólizas altísimas. Esto es algo interesante para los que hagan mala praxis. Bueno, para los que no se anotan en el curso, se lo voy a decir. Yo lo que hago, como sé que la pregunta es, ¿por qué yo les digo que no se arreglen la mediación y conviene hacer la demanda? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, por ejemplo, igualmente no vienen con arreglos, pero ¿cuál es
Esto se los tiro como un dips porque no todos se van a anotar en el curso. Es muy importante hacer la demanda por dos cosas. Una, cuando hay arreglos en mediación, las compañías de seguro o los honorarios te quieren arreglar por chirola. O sea, capaz, por ejemplo, te dicen, bueno, honorarios el 10%, ¿y vos qué le vas a decir a tu cliente? Yo no cierro el acuerdo porque mis honorarios son pocos, o sea, estás mal. Entonces, cuando presentás la demanda, ya el solo hecho de presentar la demanda, tus honorarios son el 20% de lo que se cobra. Al margen, cuando vos firmás el cuota litis con tu cliente, firmás un porcentaje si hay un arreglo en mediación y un porcentaje mucho más alto si hay un arreglo en demanda. Entonces, ya tenés dos cosas positivas de hacer la demanda. Una, cobrás más de cuota litis y cobrás más de honorarios. Esas son ya dos cosas muy positivas. Y una de las cosas más importantes, vos para poder negociar en civil, algo muy importante que tenés que saber que es que cuando los seguros contestan, presentan la póliza. Entonces, por ejemplo, yo capaz arreglo por chirolas en mediación, perdón, cuando yo digo chirolas es por poco, por los que no me entienden, arreglo por muy poco dinero en mediación y después me entero cuando presento una demanda que la póliza es de $500.000. Entonces, se hubiera presentado una demanda, o sea, y cuando yo sé el valor, o sea, todo seguro que contesta tiene la obligación de presentar la póliza con el valor. Entonces, esas tres cosas son fundamentales de saber que voy a presentar una demanda. Entonces, ellos ya saben, vos presentás la demanda, ya se venden con lo que tienen de póliza, saben que los honorarios son más altos, ya les haces pagar la tasa de justicia, porque cuando hacen un convenio posterior a la presentación de demanda, van a tener que pagar ellos la tasa de justicia. Saben que si se pasa a la 360 van a tener que pagar los honorarios de los peritos. Y para todo el que haga mala praxis, tiene que saber que es tanto o más importante la demanda como algo que es fundamental, que se llama beneficio de litigar sin gastos. Le digo, para todos, hagan los daños y perjuicios que quieran, el beneficio de litigar sin gastos es fundamental para poder negociar un acuerdo posterior a la presentación de demanda. Yo trato de presentarme siempre a la 360 cuando los jueces la toman con el beneficio otorgado. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro saben que ganen o pierdan, tienen que pagar. Yo he tenido un caso que lo perdí y las compañías de seguro tuvieron que pagar como 4,5 millones de pesos entre tasa de justicia y honorario de perito, habiendo ganado. Entonces, ¿qué hacen las compañías de seguro? Vos sabés que el caso lo vas a perder. Vienen, te hacen un ofrecimiento muy bajo, o sea, qué sé yo, vienen y te dicen, bueno, mira, el perito te mató, no hay daño psicológico, te ofrezco 1,5 millones. Pero ¿por qué te hacen eso? Porque ellos cuando te ofrecen 1,5 millones saben que la tasa de justicia la van a pagar por el 1,5 millones y no por el valor de la sentencia, ¿sí? Y aparte saben que los honorarios van a ser regulados en valores de 1,5 millones y no el valor de la sentencia. Y encima le van a prorratear por el 730 a los peritos y a los abogados, ¿sí? Sobre el valor del convenio. Entonces, no siempre pasa, pero con un beneficio de litigar sin gastos, aunque el caso te vaya mal, seguramente algo podés sacar. Que obviamente que vos en ese convenio que haces, tus honorarios son el 20% del 1,5 millones. A los que perjudican es a todos los demás. ¿Quedó claro? Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenía una pregunta que había quedado de Leonardo, ¿sí? Dice que es estudiante y consultaba cuánto es el tiempo máximo que uno tiene para iniciar el pedido. Por una mala Esa es una pregunta muy interesante. Yo pensé que me iba a preguntar si quería recibirse abogado y hacer mala praxis, pero esa es una pregunta muy interesante, que hoy justo lo estuve hablando con una abogada que me pasó un caso. El tema de mala praxis es un tema especial para los juzgados y los jueces, así como hay lo que se llama inversión de la carga de la prueba, ¿sí? También los temas de prescripción, o sea, no son tan relativos como en un daños y perjuicios normal. Lo que él me está preguntando es lo siguiente: a partir de la reforma hay 3 años para reclamar, modificó todo, hay 3 años para reclamar, sea familiar o sea la actora, o sea, desde el momento del hecho vos tenés que calcular 3 años. Ahora,
¿Qué pasa en los temas de mala praxis? Nosotros tenemos una defensa que es o desde el momento del hecho o desde el momento de que el paciente o la persona toma conocimiento del daño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para que me lo entiendan a grosso modo. A una paciente le operan de una cesárea, ¿sí? Le dejan una compresa dentro del útero. Eso es negligencia, porque el cirujano no, el obstetra no. Bueno, la mujer le fue creciendo, le fue creciendo. 5 años después pensaron que era un tumor de ovario. Le estoy contando un caso que pasó, ¿eh? 5 años después le operan pensando que es un tumor de ovario y tenía una compresa encapsulada adentro del útero, que le estaba provocando infecciones, complicaciones, no se volvía a embarazar. Perfecto. Pasaron 5 años. Entonces, ustedes como abogado, ¿qué dicen? Está prescripto, no te lo llevo. Bueno, yo lo gané. ¿Por qué? Porque empieza a correr la prescripción desde el momento que lo operaron y le sacaron la compresa. Ella antes no sabía que tenía una compresa. Esto pasa lo mismo con todos los casos. Ustedes cuando hablen con los clientes, por eso es que les digo que esa primera charla tiene que ser muy importante. Lo vamos a profundizar en el curso, pero esa primera charla con el cliente tiene que ser muy importante, tanto de escuchar nosotros lo que él dice, como nosotros tirarle toda la información al cliente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es cuándo toma conocimiento, porque, por ejemplo, nosotros los profesionales, tanto los médicos como los abogados, tenemos el arte de convencer, o sea, estamos formados en que la otra persona crea lo que nosotros vamos a decir. Y los médicos son más profesionales que nosotros, o sea, los médicos tienen la capacidad de que se te muere un familiar y te convencen de que se murió porque se tenía que morir, porque obviamente vos nunca entraste a quirófano a ver qué pasó, o nunca entraste a la sala, o que el daño se produjo porque lamentablemente se hicieron todo lo que pudo. Bueno, entonces, yo tenía un caso de un muchacho que era deportista de un deporte de pádel profesional, se fue a operar, el cirujano lo tuvo durante 2, 3 años dando vueltas con una cirugía, la muñeca le quedaba mal, hasta que después de 4 años va con un cirujano que le dice, no, mirá, vos tenés esto mal, lo operan y mejoró, por lo menos volvió a jugar. Bueno, a mí las compañías de seguro me pidieron la prescripción, ¿sí? ¿Qué hizo el juzgado? Se la rechazó porque entendió lo mismo que entendí yo. O sea, él tomó conocimiento de esa lesión en la muñeca recién después de 4 años, cuando otro traumatólogo lo diagnosticó y lo operó. Entonces, ustedes tienen que saber bien eso. O sea, ustedes tienen que hablar con los clientes y tienen que... Porque muchas veces te llaman y te dicen, mire, doctor, tengo un caso de mi mamá que falleció en el 2020. Bueno, ustedes agarran, dicen, bueno, falleció en el 2020, no me llames porque no es un caso. Capaz tenía OSDE, era en el Otamendi y era un médico de primera. Pero está bien, falleció en el 2020, pero ella tomó conocimientos de que hubo negligencia en el 2022. Porque recién pidió la historia clínica y se la analizaron 2 años después. Porque ella hasta ahí no sabía. Pero habló con un primo que era médico y le dijo, no, mirá, pedí la historia. Y ahí se dieron cuenta que no la habían operado y que la tenían que operar y por eso falleció. Entonces, siempre tienen que ver eso. O sea, desde cuándo la persona toma conocimiento del daño. ¿Quedó claro? Muy bien. No sé si está conectado. Sí, sí, está conectado. Bueno, seguimos con una pregunta de Luisa. Dice, buenas noches. ¿La mediación se cita a los profesionales intervinientes que creemos que tienen responsabilidad o a la obra social y al nosocomio? Bueno, creo que eso ya lo había explicado, que yo había dicho que había responsabilidades objetivas y subjetivas. O sea, igual cuando cito en la cadena de responsabilidades es prepaga, clínica y profesionales. ¿Por qué? Porque se entiende que se atendió con ese profesional por haber estado en esa clínica y estuvo en esa clínica por haber tenido esa obra social. Con lo cual responden. Ahora bien, lo voy a hablar en el curso porque es un mundo aparte PAMI. No voy a hablarlo ahora, pero lo voy a profundizar en el curso con toda mi experiencia que ya he luchado, porque hay unos problemas muy serios con esa obra social, con unos criterios nuevos a partir de un fallo de la Corte Suprema. Entonces, pero sí,
O sea, para que entiendan, cuando uno tiene un caso, yo siempre es prepaga, clínica y médicos responsables. O sea, obviamente, siempre por eso le digo, tienen que hablar con el cliente, porque muchas veces puede venir el cliente y puede decirnos, miren, yo sigo teniendo OSDE y yo no quiero citar a OSDE porque OSDE me trae problemas. Bueno, o sea, uno puede tomar la decisión y decir, bueno, entonces citamos a la clínica y al médico, ¿y qué hacemos después? O sea, lo que le decimos al cliente es, nosotros citamos a la clínica y al médico. De última, si quieren citar a OSDE, que los citen como terceros la clínica o el médico. Y si no, OSDE no entraría. O sea, es como que OSDE la clienta no lo cita. Pero seguramente la clínica o el seguro de... Porque lo primero que hacen en la primera entrevista de mediación es dónde fue atendido, por qué obra social fue atendido. Al margen... Yo les explico una cosa, los abogados cuando se presentan en la mediación ya saben todo. O sea, antes de presentarse en la mediación, los abogados de los seguros ya pidieron la historia clínica, ya pidieron el informe médico legal, o sea, saben todo. Pero a veces hacen las preguntas para saber si ustedes lo saben o para ver cómo contestan ustedes. Entonces, ellos ya saben que la paciente se atendió por una prepaga, pero te preguntan por las dudas para ver si vos le decís sí o no y ver cómo ellos se manejan. Y si no, te lo citan ellos como terceros, tanto en la mediación como te lo pueden citar con la contestación de demanda. Consentimiento informado. ¿Qué pregunta? ¿Eso lo va a dar en el curso? Sí, porque es un tema, cuando hablo de consentimiento informado, lo hablo dentro de lo que es la historia clínica y consentimiento informado, que es un tema previo a la preparación de demanda. ¿Por qué? Porque también en el curso lo que vamos a hablar de la conveniencia o no de algo que para mí es bastante importante, que es lo que llama la diligencia preliminar. Muchas veces yo en provincia no lo hago, pero en capital es muy útil y muy bueno hacer una diligencia preliminar para un secuestro de historia clínica. Obviamente todo esto está hablado con el cliente porque tiene un costo extra, o sea, eso también, yo en el curso voy a hablar de lo que se... Yo creo que nosotros, o sea, no, bueno, esto es algo personal, pero yo creo que se tiene que terminar el abogado a quota litis. O sea, yo soy más de la teoría penalista. O sea, para mí, obviamente, uno piensa que va a perder el cliente, pero igual cualquier postura es respetable, ¿sí? Pero yo no estoy de acuerdo con el abogado quota litis que dice, bueno, yo no le cobro nada, yo hago un pacto de quota litis. Ahora bien, vos haces un pacto de quota litis y capaz si no cobras nada, no cobras nada. O sea, porque si el caso te es desfavorable y el cliente no cobra nada, bueno, entonces yo creo que se tiene que cobrar o cobrar la entrevista o yo cobro por tomar el caso, pero obviamente yo creo que yo me volví súper especialista en este tema, o sea, es difícil, pero a veces es el cliente, si ustedes en la entrevista lo convencen que saben sobre el tema y que son buenos abogados y le prestaron atención todo, ustedes le van a tirar los honorarios. También yo discutí con otro abogado, esto es muy interesante, porque yo, por ejemplo, yo cobro por tomar un caso, o sea, no cobro la entrevista en sí, o sea, no cobro o sea, cuando el cliente se junta conmigo para contarme el caso, lo escucho, no le cobro. Vieron que ahora todos los abogados cobramos por UMA. O sea, no sé si ustedes cobran por UMA, pero todos vamos cobrando por UMA porque se va actualizando. Entonces discutía con un abogado, porque un abogado me decía, no, pero ¿qué es lo que vos le cobrás? Me decía. O sea, como que él no entendía porque era uno de estos famosos abogados que trabajan a cuota litis. Me decía, son temas para discusión, ¿eh? Esto es como la discusión en derecho penal si defendés a un violador o no, son como uno quiere trabajar. Entonces él me decía, no, pero te conviene trabajar a cuota litis con un porcentaje más alto, más que cobrarle. Le digo, no, yo prefiero cobrarle y aparte le hago un cuota litis. O sea, y yo les garantizo que si el cliente, ustedes lo convencieron de que saben también, y si el cliente no, yo por ejemplo, siempre cuento una anécdota, cuando yo recién empezaba, pasó esto, me viene una clienta, la verdad, un caso muy feo se le había muerto el marido de 30 años que lo habían operado del corazón,
y por ser extranjero lo atendieron muy mal. Se terminó muriendo séptico con los médicos que no le daban bolilla. Bueno, era lo que ella me contaba, ¿sí? Entonces yo la escucho, perfecto. Encima me vino con los dos, tengo el recuerdo todavía, con los dos nenes de 9 y 7 años sentados atrás. Me hablaba, yo todo escuchaba, le decía, bueno, sí, mire, se puede hacer, pues pasó, necesitamos hacer el secuestro de la historia clínica. Le digo, bueno, mire, yo por hacerle este trabajo cobro esto, X cantidad de dinero. Me dice, no, doctor, yo no lo tengo. Le digo, bueno, está bien, no pasa nada, hagamos una cosa. ¿Usted de qué trabaja? No, yo trabajo de limpieza. Bueno, trabaja fijo, sí, sí, todos los meses. Bueno, hagamos una cosa. Usted vaya a su empleadora y dígale que un mes le va a trabajar gratis. Ahora, cuando su empleadora yo la llame y me diga que usted no le cobró, yo le llevo su caso gratis. Le digo, así, no hay problema. No, doctor, se fue, al mes estaba llamándome diciéndome, junté la plata, la tengo. Entonces, los clientes la tienen, la plata. O sea, el secreto es tener nosotros la seriedad y mostrarle que nuestro trabajo vale y cobrar. Entonces, creo que hay que es una teoría, ¿no? Que creo que hay que terminar con el solo trabajo a cuota litis, porque es la diferencia entre lo que somos los civilistas y los que hacen derecho penal. No sé si acá alguno hace derecho penal, pero yo trabajaba en un estudio de un abogado penalista que tomaba el caso y le decía, un abogado penalista común, $1.500. Y le decía al cliente, yo para $1.500. Y yo lo escuchaba. Entonces, y el cliente capaz venía y como mucho le decía, se lo pago en 3, 4 veces, pero se le cobraba eso. Entonces, tenemos que hacernos valer y es muy importante nuestro trabajo. Así que bueno, no sé si la contesté, pero bueno, me extendí. Genial. Bueno, Perdón. vamos con las últimas, ¿sí? Beatriz dice, doctor, le consulto, ¿cómo saber si es posible que un caso prospere? O sea, si tomamos el caso o no, a grandes rasgos, pero no nos extendamos mucho. No, o sea, yo te explico una cosa. El caso va a prosperar en el sentido después de hacer un análisis. Para que me entiendan, a grosso modo, o sea, yo lo que hago para saber si un caso va a ir adelante o no es lo siguiente. Yo tengo un hecho y tengo un resultado. Mi trabajo como abogado es buscar un nexo de causalidad entre ese hecho y ese resultado. Si yo encuentro, después de ver la historia clínica, hablar con el cliente, de que ese resultado, llámese como quiera, daño, muerte, está en relación al hecho, ese caso va a ir bien. Ahora bien, lo que hay que hablar con el cliente y tenemos que saber nosotros es que hay una palabra clave que tenemos que tener que se llama paciencia. O sea, el cliente tiene que saber que estos procesos son largos. Si nosotros al cliente no se lo decimos y le prometemos, sí, quédese tranquilo que la mediación, no. O sea, lo que hay que decirle al cliente es, esto va a ser un proceso largo, estos son 3, 4 años de trabajo, entonces el cliente lo tiene que saber. Después está, hay un mundo de clientes. Yo, honestamente, hay clientes que les he renunciado al patrocinio porque no los aguantaba más. O sea, por eso digo, hoy por hoy lo puedo hacer, capaz otro no, pero bueno, es por el volumen de casos que me entran. Muy Pero bien, bueno, es vamos. eso, o sea, nadie puede asegurar que va a ganar un caso, sino que hay casos que son ganables, pero hay casos que a veces son ganables, pero hay que tener paciencia hasta la sentencia. Los jueces muchas veces los están matando, ¿eh? O sea, hay sentencias, yo en el curso les voy a dar unos cuantos expedientes para que los puedan leer, en donde son todos de sentencia favorable. Lo que hay es no hay tantas sentencias favorables porque muchas veces se hacen arreglos previo a la sentencia. Eso sí hay un montón. Pero Bueno, como dijo usted, no conviene llegar a un arreglo previo a la sentencia, excepto en la No, audiencia no, 360. no, no me entendiste, no me entendiste. No conviene llegar a un arreglo previo a la presentación de demanda, no previo a la sentencia. O sea, una vez que vos presentaste la demanda, ya para las compañías de seguro entró un juego que perdieron. Perdieron con la tasa de Perfecto, justicia, perdieron con más honorarios para perfecto, ahí sí, sí. nosotros, pero es posterior a a la mediación. Por eso yo voy a la mediación sabiendo que es nada más a los fines de incorporar a los que quiero demandar. Es más, se me presentan los seguros y así como se me presentan, cierro la mediación. O sea, no, porque al principio cuando no te conocen te vienen con,
bueno, hagamos una nueva a los 40 días para que mis peritos puedan ver, informar. Te vienen a los 40 días y perdiste tiempo. Vienen y te dicen, no, no me llegó el informe. Yo lo que hacía, honestamente, porque ya los conozco, en esos 40 días armo la demanda, al otro día que la cerré, la sorteo. Otra de las cosas que me había olvidado, y volvemos al tema del trabajo en equipo. Siempre, hoy por hoy, hay un mundo tecnológico. Yo no soy muy tecnológico. Júntense con algún abogado. Yo, mi mano derecha, que es el que no podría trabajar sin él, gracias, doctor Manfredi, es el que empezó conmigo. Hoy por hoy estamos llevando más de 70 casos juntos, solamente de mala praxis, y me ayuda en toda la parte tecnológica. Tecnológica no de subir un escrito, pero él es el que confecciona toda la acumulación de prueba con la demanda y hace los sorteos. Y bueno, ese es otro tema muy, muy importante, que yo he tenido muchos problemas de cómo trabajar y con quién trabajar. Yo he tenido muchos problemas, me formé con un estudio muy grande que me usaron mal. O sea, para los que están jóvenes o estudiantes, les recomiendo no entrar en ese juego de los estudios grandes que te llaman socio y te usan peor que un perro. Después estuve con otra abogada que también mal, porque siempre es el estudio de ella, o sea, y terminé trabajando independiente y ahora estoy re feliz. Lo que hago ahora, soy referente en el tema. O sea, a veces muchos abogados me dicen, quiero trabajar el caso con usted, y decidimos cómo lo trabajamos o lo llevamos, que es más fácil a veces presentarse en la mediación con alguien que conoce a los abogados. Yo a veces me presento en las mediaciones y ya después de 15 años los conozco a todos los abogados a veces estoy más saludando y hablando con ellos que con el caso. Pero bueno, eso es para que entiendan. Traten de o formarse bien tecnológicamente por cómo hay que hacer hoy todas las cosas, o tener algún asociado o abogado de confianza que nos ayude porque yo la verdad, con todos los casos que tengo, solo, sin un equipo, no lo podría estar haciendo, porque yo tengo una neurosis. Uno cuando tiene muchos casos, yo todos los días hago una revisación de todos los casos, y 2 veces por mes hago una revisación total con Manfredi de todos los casos, para ver que nunca me pase lo que no quiero que le pase a ninguno cuando tenga muchos casos, que es que te caiga una caducidad. Hay compañías de seguro que se especializan y les encanta en ver que vos hace 6 meses no manejás un expediente, y una vez que te tiran la caducidad no la levantás. Por suerte, toco madera, a mí nunca me pasó, pero bueno, porque yo soy un neurótico de los expedientes. Pero les aviso que cuando les cae una caducidad no la levantan más, y no sé cómo se habla con el cliente. O sea, no entiendo cómo uno le puede decir al cliente que durante 6 meses dejó el expediente parado. O más, hay juzgados que te tiran la caducidad a ellos. Por eso les digo, el que lleve muchos casos, siempre tenga cuidado previo a las ferias, porque en las ferias judiciales los juzgados te matan, se dedican a tirarte las caducidades porque les sirve a ellos. Así que siempre previo a las ferias yo hago una súper actualización de todos los beneficios y las demandas, como para no tener esos problemas. Para los abogados jóvenes y no tan jóvenes, lo que les quiero decir que se lleven es, la mala praxis es, creo que una de las ramas más complicadas para seguir. Como siempre digo, medicina es la carrera más complicada para seguir, pero es una rama hermosa que, si uno se perfecciona y lo sabe llevar, hay muchísimos casos. Muchas gracias. Un saludo a todos, que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, gracias.